Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias al Eterno por esta nueva oportunidad que nos da de continuar con esta enseñanza que creo firmemente que ha sido el Eterno quien ha hablado a mi espíritu para que demos esto. Es de vital importancia. Una maestra de Torah muy conocida estaba dando unas enseñanzas y ella dentro de las enseñanzas decía o manifestaba en cierto modo su preocupación de que al regresar a las raíces de nuestra fe, nosotros estuviéramos poniendo a un lado, no estuviéramos dándole la misma importancia al Espíritu Santo, al Ruach HaKadosh. Y bueno, para mí fue grato oír eso, pero yo que tengo amigos pastores que han regresado a las raíces de nuestra fe y ellos dominan el inglés perfectamente y van a escuchar a otros ministros que ya están en raíces y todo, de que ellos mismos expresan esa inquietud que tienen, que está pasando con el Ruach HaKadosh en las raíces hebreas. Porque si no se tiene al Ruach, al Espíritu presente en nuestras enseñanzas, hermanos, corremos el gravísimo peligro de no aprender a discernir entre el trigo y la cizaña. Nosotros en raíces hebreas, si usted lo quiere llamar así, no estamos exentos de que la parábola del trigo y la cizaña también nos caiga a nosotros. Tenemos que estar vigilantes, vigilantes, vigilantes. Y el sábado pasado estuve dando una introducción y traje a través de la concordancia Strong, expliqué las limitaciones de la concordancia Strong. También expliqué algunos beneficios de tener esa herramienta hoy en día para buscar a aquellos que no dominamos el hebreo, que no dominamos el griego. Cómo tenemos esta herramienta como una ayuda, pero ojo, es simplemente una ayuda. Es una ayuda. Entonces, hablé de lo que es espíritu a través de la expresión hebrea del Ruach. Hoy quiero hablar sobre el espíritu, pero en el griego. Nosotros sabemos que el llamado Antiguo Testamento, el primer pacto, fue escrito en hebreo. Hoy vamos a hablar del Ruach HaKadosh, pero como en el idioma griego, vamos a ver en la concordancia Strong, en el numeral 4151, que lo define con, la palabra es neuma, neuma, 4151, que trae arrastrando algunas interpretaciones del 4154. Entonces, vamos a ver cómo nos los presenta el griego, neuma, del 4154. Lo define también como corriente, aire, dice que es humano, habla del espíritu como el alma racional, voy a hablar un poquito de eso, define como un principio vital en la mente del hombre, una disposición y muchas otras palabras en español que más o menos significan lo mismo. Dice o sobrehumano, una disposición sobrehumana. También habla de, cuando habla del espíritu, puede ser un ángel. Cuando habla del espíritu, puede ser un demonio. También aparece esa expresión espíritu refiriéndose a Dios, un Dios divino, espíritu de Cristo. Habla del exactamente el Espíritu Santo, aliento, espíritu, algo espiritual, viento,
y nos envía a compararlo con el numeral 5590, que nos va a dar algunas aportaciones de las que ya están allí. Ahora, como una ayuda, ¿qué podemos entender aquí? Strong trata de definir en las palabras, en el español, porque esta definición es especialmente al idioma español. La Biblia que se utiliza de donde él saca estas palabras es la Reina Valera. Es decir, que esta es una traducción de lo que Reina Valera nos está diciendo. ¿Ok? Como decía la vez pasada, y yo estoy convencido de esto, no hay mejor traductor y mejor persona que nos pueda decir qué trata de decir lo que él dijo. No hay mejor persona que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Él es el único que nos va a decir, esto fue lo que yo dije. Y eso es lo que yo voy a creer. Strong coge las frases y de acuerdo a las frases, él va a intentar interpretar lo que quiere decir la palabra espíritu en esa frase. Eso es lo que va a hacer Strong. Strong no trabaja con la revelación. Strong trabaja con el sentido común, ¿verdad? Y cuando dice, y sopló sobre él, y vino sobre ellos como viento recio, nosotros sabemos que está hablando de una expresión donde el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Pero a través de qué descendió el Espíritu Santo, a través de un viento. Pero era el Espíritu Santo. Entonces, Strong no se pone a decir, no, la revelación nos indica que es el Espíritu Santo. No. Strong dice, era un viento. Entonces, espíritu allí es un viento. Pero nosotros, como seguidores de Yeshua, que tenemos el Ruach HaKadosh, podemos saber, debemos entender que no simplemente era un viento, era un soplo, era una manifestación del Espíritu Santo allí. Ahora, si nosotros comparamos la definición de espíritu en hebreo con la definición de espíritu en griego, vamos a encontrar algunas similitudes. Pero en griego vamos a encontrar más amplitud de expresión y conocimiento que en hebreo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el griego nos está añadiendo otros conceptos que el hebreo no lo pudo decir? Bueno, la explicación la encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, donde vemos que en el llamado día de Pentecostés, que no es otra cosa sino el llamado día de Shavuot, allí el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, se manifestó de una manera que no se había manifestado en el antiguo pacto, excepto en el día del monte Sinai. Entonces, por lo tanto, nuestros hermanos judíos no tienen en el Antiguo Testamento la experiencia del Ruach que ahora todos estos nuevos creyentes, desde el día de Pentecostés, van a tener esa experiencia sublime, divina. Nosotros miramos en la narración del día de Pentecostés que solamente por esa experiencia, escuche, solamente por esa experiencia directa del Ruach con todos los judíos que estaban allí, solamente se convirtieron más de 3,000 personas.
Conversiones, más de 3.000 personas. Gente que estaban sumergidas en la Torá, que no habían visto en la Torá al Espíritu Santo. Cuando ven esa manifestación y se preguntan qué es, algunos duritos de corazón empiezan a decir, no, es que estos están borrachos. Entonces, se tuvo que levantar un discípulo de Yeshua. Esto no lo iba a hacer ningún otro judío. Tenía que ser un discípulo de Yeshua. ¿Por qué? Porque como discípulos de Yeshua ya estaban advertidos de la promesa. Yeshua les había dicho, tienen que esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La que estaba en Ezequiel, la que estaba en Jeremías, la que los profetas habían dicho, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos. Y cuando se dio esa promesa, pasaron generaciones y ellos no vieron nada. Pero continuaban pendientes de la promesa. Cuando ya Yeshua está con ellos, con los discípulos, Él les dice, mi Padre va a enviar el otro Consolador. Lo llama de el otro Consolador. Porque Él como Padre había traído consuelo a través de la Torá, a través de Yeshua. Muchas personas que recibieron milagros, que fueron sanadas, empezaron a tener una esperanza viva de que había llegado el momento donde la restauración de las cosas empezaban a suceder. Eso era para ellos un consuelo grande. Sin embargo, Yeshua les habló del otro Consolador. ¿Y quién es el otro Consolador? El Espíritu de verdad. Nada más con que le dijera Espíritu de verdad, ya les estaba diciendo que había otro que no era de verdad. Entonces, ellos estaban esperando, no sabían de qué manera iba a suceder. Pero en el día de Pentecostés sucede lo esperado. Yo no puedo decir lo inesperado, lo esperado, lo estaban esperando. Mire cuántas generaciones ellos llevaban esperando. Y se manifestó el Rúa. Y nosotros lo leemos en el libro de Hechos. Lo sorprendió, de pronto sí, la manera en que sucedió. Ellos no habían experimentado esto nunca, como hoy hay en día muchos creyentes que no han experimentado esa presencia del Rúa. Y llegó ese día, y el Rúa se manifestó. Los coge de sorpresa y algunos dicen, es que están borrachos. Pero entonces, vuelvo y repito, un hombre, uno de los discípulos que había sido enseñado, que había sido advertido, esté pendiente porque va a suceder. Y sucedió en el mismo tiempo cronológico que sucedió en el Sinaí. Salieron de Egipto, vino la Pascua, salieron de Egipto y pasaron ¿cuántos días? 50 días, cuando en el monte Sinaí el Señor desciende para entregar la Torá. ¿Y cómo descendió el Eterno a entregar la Torá? Con manifestaciones de poder, esplendor de su gloria, de tal manera que se vieron asustados, no pudieron con tanta manifestación gloriosa. Es que ellos en Egipto nunca habían visto esto. Usted sabe por qué hoy en día hay muchos creyentes, aún en raíces hebreas, que no creen en esas manifestaciones. Porque es que en todo el judaísmo no ven eso. En sus
experiencias en sus iglesias cristianas de donde vienen, no ven eso. Y si en algunas vieron algo, lo vieron todo torcido. Entonces hay un escepticismo de que cualquier manifestación de esta, rechazarla. Pero hoy se les puede decir, como dijo Pedro, no, hermanos, no están borrachos, no están locos, no todo es malo. Pastor, porque yo he visto en iglesias donde pasa, sí, hermano, y qué bueno que usted lo haya visto, porque ahora usted ya conoce lo que no es. Pero abra su corazón a lo que es. Ya usted puede discernir. Pero el que ni siquiera sabe lo que no es, le pueden presentar una cosa como la otra y todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Y entonces empieza el apóstol Pedro a decir, no, hermanos, estos no están borrachos. Esto fue aquello de los cuales hablaron nuestros padres. Y empieza a citar al profeta Joel. 3,000, dicen más de 3,000 judíos que se convirtieron. ¿Por qué sabemos que eran judíos? Porque todos los que estaban allí reunidos eran los únicos interesados en esa fiesta. ¿Qué fiesta era? El día de Shavuot, se conmemoraba, donde todos los judíos de diferentes regiones venían a reunirse. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 2. Aleluya. Hechos capítulo 2. Dice así la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, que sabemos que es Shavuot, allí en la mayoría de nuestras Biblias tienen en numeritos y letras pequeñas una referencia donde nos llevan ¿a dónde? Al primer pacto. Donde nosotros miramos allí esa fecha. Dice, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo. Acuérdense lo que pasó en el Sinaí. Empiezan a venir esos truenos, esos relámpagos, un estruendo como de un viento recio, un ciclón, un viento huracanado, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Después hablamos de esto, porque esto realmente sucedió en el templo. Pero aquí lo hablan como de la casa donde estaban sentados. Pero no vamos a tocar ese tema ahora. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En el Sinaí eran relámpagos. Aquí fueron lenguas. Pero ¿sabe qué es lo precioso de esta narración? Que esas lenguas de fuego no quemaban físicamente a nadie. Nadie salió herido. Una cosa fue el fuego y azufre que cayó en Sodoma y Gomorra. Pero otra cosa es este fuego. Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire la expresión, y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no se ve en el Antiguo Testamento. Por eso es que ahora, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar añadida a las experiencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar añadidas cosas que no se habían sucedido antes. Si usted le va a preguntar esto a un judío, le va a decir, no, tú estás loco y tal. Ese fue el apóstol ese Pablo de ustedes que escribió eso. Por eso es que en el judaísmo detestan tanto al apóstol Pablo. Se transan con Jesús como, bueno, fue un gran hombre, un gran profeta, pero no era el Mesías, porque no los libertó.
Pero al apóstol Pablo lo detestan, porque el apóstol Pablo, a través de él está dando luces que ellos no podían entender. Ellos lo ven como que añadió cosas, y no fue que las añadió, estaban allí, pero ellos no las habían podido ver, como hoy en día pasa con muchos creyentes aún en raíces. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach, el Espíritu, les daba que hablasen. ¿Cuáles eran esas otras lenguas? Hay mucha discusión sobre esto. Yo creo en ambas. Yo creo en lenguas naturales y creo en lenguas espirituales. Pero no nos metamos ahora con las lenguas espirituales. Moraban entonces, mire aquí en esta narración que el Ruach le guía al apóstol Pablo a llevar como el apóstol Pablo lleva la narración. Dice, moraban entonces en Jerusalén, es decir, vivían en Jerusalén varones piadosos. Estos no eran gentiles, eran hombres piadosos que buscaban la presencia del Eterno de alguna manera. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban allí? Porque estos hombres piadosos venían a la conmemoración del día de Shabbat. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Todos salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El africano hablaba africano, el otro hablaba y entendían, pero ellos lo entendían todo en un solo idioma, el hebreo. Ese día se rompió la maldición de la confusión de lenguas que se hizo en la Torre de Babel. Fue una muestra de lo que va a pasar cuando nuestro Salvador y Mesías Yeshua ponga sus pies por segunda vez. ¿Sabe qué va a pasar ese día? La confusión de las lenguas van a desaparecer. Y todos vamos a entender en hebreo. Porque cuando Yeshua hable, él no va a tener un traductor de hebreo a francés, un traductor de inglés a francés, un traductor de... No. Él va a hablar y todo el mundo va a entender. De manera que trate de aprender hebreo, pero no se sienta mal si no lo aprende, porque cuando él venga, automáticamente lo va a aprender. No se deje presionar por, hermano, tiene que corregir, tiene que aprender esto en hebreo, porque ese es el lenguaje de Dios, ese es el lenguaje Kadosh, ese es el lenguaje santo. Sí, lo es, pero a veces lo dicen de una manera que, como me dijo a mí una señora anciana, me dice, ay pastor, y si yo no aprendo nunca el lenguaje ese santo, entonces yo no voy a estar con Yeshua. Yo le dije, no, mi hermana, ¿y quién le dijo eso? Ah, porque como dicen que ese es el único idioma que él entiende, y yo, no, mi hermana, le enseñaron mal. Va a llegar el momento donde así, en un abrir y cerrar de ojos, usted lo va a entender todo en hebreo, porque es más, se nos olvidará el español, el inglés, el perú, todo. Siete, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿En qué lengua? En el hebreo. Esos eran los que estaban allí, los judíos que estaban allí. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Mire, nuestros hermanos asiáticos, chinitos allí hablando hebreo. En Frigia, Panfilia, en Egipto, los egipcios y en las regiones de África, nuestros hermanos africanos. El otro día vimos un video de nuestros hermanos africanos declarando el Shema. Más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, judíos de toda la vida
y los prosélitos, los que se estaban apenas convirtiendo al judaísmo. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? Mas otros burlándose decía, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, mire a quién le está hablando, varones judíos, no le está hablando a los gentiles, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, se supone que esa hora nadie estaba, ¿cómo es? Tomándose su refresco. No, es que yo me la tomo como refresco, pero eres bien fresco con ella. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí se va nuestro hermano Pedro a rescatar el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está recordando la promesa, la promesa. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nosotros tenemos que corregir un poquito el concepto de lo que tenemos hoy en día de lo que es profetizar. Para mucha gente profetizar, por el poco de ministros del diablo que hay hoy en día, que para ellos profetizar es adivinar el futuro, ¿verdad? Entonces tenemos que el concepto de que un profeta es aquel que viene a hablar todo el futuro y hablarnos cosas que quisiéramos oír. He aquí yo te veo viviendo en una gran mansión. He aquí yo veo gente sirviéndote a tus pies. He aquí yo te veo dueño de negocios y dinero que salen de tus manos para ayudar aún a los pobres. He aquí yo veo un futuro grande. Pero hoy tienes que hacer un pacto de $5,000 para que eso. Ahí te sacan el costo de la profecía. Entonces, nosotros cuando hablamos de profetas, venimos con esa mentalidad. Un profeta es alguien que... Y no es eso. Un profeta en aquel entonces era quien exhortaba y quien corregía con la Torah. Escuche, mientras el pueblo estaba caminando bien, los profetas estaban quietos, aprendiendo con todo el pueblo, allí en el templo. Cuando el pueblo empezaba a descarriarse, era cuando el Señor llamaba al profeta y le decía, ves y diles que estoy viendo esto, lo otro y que no me agrada. Que corrijan su mal camino o de no viene esto y esto sobre ellos. Entonces imagínense el concepto tan diferente del profeta. Hoy los profetas actuales son deseados. Ay, ¿cuándo viene el profeta? Dice la solterona, a ver si de pronto le dice si hay un marido para ella. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo viene el profeta? A ver qué me dice cuando me lee la bolita de cristal. Pero en los tiempos de Israel, ver un profeta era decir, uy, ¿ahora qué viene a decirnos? Porque el profeta no aparecía sino a molestar, a amonestar. Entonces por eso era que los profetas no eran bien queridos, no eran bien amados. La única razón por la que un profeta era amado era por un hombre piadoso, obediente de Torah, que quería ser instruido más y más y más en la Torah. Eso era lo que buscaban a los profetas. Porque eso era lo que enseñaba un profeta, los mandamientos. Pero cuando el pueblo se descarriaba y entonces era el profeta el que tenía que venir a la ciudad, ya ellos decían, oh, ¿y ahora qué nos irá a decir? ¿Qué hemos hecho?
Versículo 18. De cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, o sea, enseñarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Prodigios, sangre y fuego y vapor de humo. Cuando usted mira esta profecía, sí, mucha gente se ríe. Y sangre, y fuego, y humo. Y yo pregunto y digo una cosa, hermano. Y cuando cae fuego y empieza a ver todo lo que hay, ¿qué se derrama? Sangre. ¿Qué queda? Humo. Aquí está hablando de destrucción. Cuando los profetas van a advertir, viene esto y esto y esto y esto. Pero nadie cree que eso pueda suceder. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mire el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y usted sigue ahí leyendo todo el capítulo 2 en el libro de los Hechos. Lo importante, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, es señalar esa manifestación del Ruach HaKadosh que hacía generaciones que nuestros hermanos judíos no veían, no habían experimentado. Empezaron a verse las primeras manifestaciones con el ministerio de Yeshua. ¿Por qué? Porque es que Yeshua mismo es el Espíritu. En 2 Corintios 3:17, que estuvimos viendo la vez pasada, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si Él es el Espíritu, y nosotros lo vimos haciendo prodigios y señales, era porque Él mismo era el Espíritu. Por lo tanto, Él le dice a sus discípulos, no empiecen enseguida, esperen la promesa. Porque estas manifestaciones no vienen si no son respaldadas por el Ruach HaKadosh, por el Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio de Juan, él dice, dentro de una de las funciones del Espíritu Santo, dice, y os revestirá de poder. De poder. Y vamos a verlo más adelante. El poder lo quiere todo el mundo. ¿Ah? Un mago pensó que comprándolo con dólares lo podía conseguir. No. Esto no se compra así, mijo. Esto tiene un precio. Y ese precio está aquí en las rodillas, vea. Eso es oración. Eso es ayuno. Señor, ¿y por qué nosotros no lo pudimos echar? Mijo, eso es con oración y ayuno. Pero ahora no es tiempo de ayunar, porque el esposo está entre ustedes. Pero cuando el esposo se haya ido, mijo, si ustedes quieren seguir viendo estas manifestaciones, tienen que ayunar y orar. Entonces, hoy hay ministros sobre la tierra que piensan que teniendo una gran estructura, seguidores y equipos para acá, hay gente que ellos creen que pueden hacer la obra del Señor. Pueden montar una iglesia, pueden formar una religión, pero si tú quieres las manifestaciones del libro de los Hechos, tú tienes que pagar el precio que los hombres en el libro de los Hechos pagaron. No hay otra manera.
Ay, Señor, yo quisiera tener este don de sanidad y todo. Oh, Señor. ¿Para qué quieres tener este don? ¿Para qué quieres ser revestido de este poder? Eso fue lo que dijo el mago. Él pensó que podía comprarlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué él lo quería? ¿Para ser reconocido delante de la gente? ¡Wow! Tremendo siervo, fulano de tal, ¿ves? Nada más impone las manos y... así no funciona. No, pero yo siempre le doy la gloria al Señor, sí, pero aquí el que recoge todo el beneficio eres tú, porque te llaman a ti, te invitan a ti, te ponen en un hotel 3 estrellas, te mandan a buscar en avión. No, eso no funciona así. El que tiene ese corazón engañoso, el Padre le envía un poder engañoso. ¡Ay! Hay sobre la tierra en este mismo tiempo operando un poder engañoso. ¡Ojo! Tienes que discernir el Espíritu de Dios o el otro poder engañoso. No es que la Escritura lo ignore, no es que ignore su poder, lo reconoce, dice un poder, pero dice engañoso. El genuino, Ruach HaKadosh. Y por eso es que la Escritura nos habla de que en los postreros días, como lo vamos a ver, muchos serán engañados. Pero cantidades, hermano. Hoy hay un engaño tan tremendo. Y ya la gente está tan saturada de eso, que es que el corazón del hombre se ha empezado a cerrar. Y dice, ¿sabes qué? Yo no creo ya ni en milagros ni nada. Yo nada más, mi Torah, la Escritura y nada más nada. El adversario consiguió en ti lo que quería. Es tu derecho. Es tu bendición disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh y de todos sus beneficios. Ese es tu regalo, esa es tu bendición. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hay más conocimiento en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento del Ruach HaKadosh? Sin embargo, después que hayamos caminado un poquito por el Nuevo Testamento, por el Brit Hadashah, vamos a ir a revisar el Antiguo Testamento, el primer convenio, donde usted va a ver al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo también moviéndose. Pero nosotros vamos a ver al Espíritu Santo moviéndose en dos dimensiones diferentes. Aquí, arriba, en el Brit Hadashah, moviéndose más personalmente, directamente, en los corazones. A todo aquel que se abra. Si tú ahí dices, ay, bueno Dios, a mí me enseñaron que el Espíritu Santo, que esto no se mueve así. Bueno, eso fue lo que yo aprendí en la iglesia donde yo estaba. Pero si existe, dice el Señor, si existe, ve a buscarlo por otro lado. Tienes que creer. ¿Y cuál es mi base para creer? Que Yeshua me lo prometió. Suficiente. No, pero que hoy en día dicen, suficiente. No, pero que olvídate de lo que te enseñaron por allá. Abre tu corazón. Crea la Escritura. Y estás a las puertas. Por eso es que nosotros miramos en el día de Pentecostés, usted sabe, una sola predicación, 3,000 personas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver al apóstol Pablo más adelante, decir, hermanos, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con conocimiento, con sabiduría, no, yo fui con demostración del poder del Espíritu Santo. Es decir, estaban viendo una réplica de Yeshua en él. Cuando veían al apóstol Pablo, a Pedro, con esas señales, con esos milagros, ellos decían, estos no solamente dicen lo que dijo Yeshua, estos también se mueven en el mismo espíritu de Yeshua. Hoy ya vemos por la tierra muchos hablando lo que Yeshua dijo, es decir, nos estamos arrecostando al árbol, ¿no? El que a buen árbol
se arrima, buena sombra se acobija. Nos estamos allí, pero ¿quién se está moviendo en el poder de Él? Y es que ya eso pasó. No, eso no pasó. Eso está vigente. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a encontrar a este rabino llamado Rahat Shaul, un rabino criado, educado, instruido, enseñado a los pies de Gamaliel, otro gran rabino. Mire a quién le está hablando el apóstol Pablo, Rahat Shaul. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, es que Maimónides dice, no, es que el rabino tal que... No. Ese no era el lenguaje que usaba Rahat Shaul. Dice, ni fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua Hamasía y a este crucificado. ¿Usted sabe lo que esas palabras enseñan? Lo que él está diciendo ahí. Cuando yo fui a ustedes, yo no les hablé otra cosa sino Yeshua, 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 Yeshua. Y no solamente les hablaba del Mesías, sino del Mesías crucificado, es decir, el Mesías puesto en el madero. ¿Por qué? Mire, la Escritura habla de dos Mesías, de Yeshua antes de la crucifixión y el Yeshua después de la crucifixión. Hay un momento en que el apóstol Pablo dice, hablo del otro, del resucitado. Sí, porque en el judaísmo se puede aceptar a Yeshua como un gran maestro, pero ese cuento de la resurrección, no lo creen. Entonces, por eso le está haciendo el énfasis en el crucificado, porque el crucificado resucitó. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo no era un Dios. Un hombre sujeto a debilidades también. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es que los sabios dicen de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y seréis revestidos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, yo soy testigo de eso. No hablemos. Vengan los enfermos. ¿Dónde está eso hoy en día, hermanos? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Estas cosas que a veces los rabinos, como dicen por ahí, se rompen el coco y no llegan a ninguna conclusión. Porque no tienen sabiduría de Dios para esto. Tienen mucho conocimiento, tienen mucha disertación sobre un tema sin llegar todos a una misma conclusión. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo
conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ustedes que si todos esos sabios hubieran discernido a través de la Escritura de que el Mesías que estaba allí era el Mesías anunciado por el Eterno, el Mesías esperado por Israel, ¿lo hubieran crucificado? No, pues no lo pudieron ver, con toda la enseñanza, la Guemará y todo lo que tenía, no pudieron discernir eso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta revelación del Ruach HaKadosh viene exclusivamente para aquellos que realmente aman al Señor. Ahora mire esta parte. Pero Elohim nos las reveló a nosotros, ¿por dónde? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amado hermano y hermana, si tú te dejas meter la historia que el Espíritu es viento, el viento nunca te va a revelar esto. El Espíritu es Él, el Adón, el Señor. Él es el único que te puede revelar. Porque ¿quién de los hombres? Mire el ejemplo que él va a poner aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Dios. Por eso yo le decía, hermano, la concordancia Strong puede ser de ayuda y el diccionario tal y todo eso de ayuda. Oye, pero el que te va a decir realmente quién es él mismo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim. Pero si Elohim es viento, entonces ¿qué me va a mandar Elohim a mí? Viento también. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto, hermano? Y sé que a veces puede resultar como fastidioso. Ay, pero ¿por qué dice tanto? Porque esta es una mentira que se está vendiendo hoy en raíces, hermano. Y nosotros no podemos caer en esto. El Espíritu es el mismo Adón, es el mismo Señor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera. ¿Cómo puedo yo saber qué me ha concedido el Eterno a mí a través del Espíritu? El único que te lo va a decir es el Espíritu, más nadie. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo una parte espiritual en mí. Lo dice el Tesalonicense, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Hermano, es que a mí el Espíritu Santo me reveló esto. Tú estás loco, hermano. Te han dejado meter un cuento ahí con eso del Espíritu. El Espíritu es solamente viento. No digo otras cosas. ¿Qué dicen? Para él son locuras, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Con qué juzgamos nosotros? Con el Espíritu. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías.
Eso es lo que hace falta hoy en día. Qué bendición, hermano, poder regresar a las raíces de nuestra fe. Qué bendición, hermano. Yo digo que después de mi Mesías, de la salvación que yo recibí a través de Él y de su sangre, lo más grandioso que me ha podido pasar es regresar a las raíces de mi fe. Porque en las raíces de mi fe, mire hermanos, conocí el Shabbat, que me lo habían negado, me habían dicho que eso no era para nosotros. Me habían negado la fiesta. Usted sabe lo que es hoy en día nosotros celebrar el Pesach, lo que conocemos como Pascua, con todo el conocimiento de lo que eso representó, de lo que vivieron nuestros hermanos en Egipto, lo que significaba el cordero, cómo se podía comer, hasta dónde se podía comer, qué no se podía comer, tener todo ese conocimiento por lo que eso representa en nuestra vida, poder nosotros sentarnos en una mesa la noche de Pascua, como lo hacemos, poner nuestro... Hoy Pascua para mí es realmente lo que es Pesach. Me reúno con mi esposa, con mi hija, y si hay un invitado, lo que haya, recordamos eso. Y eso que todavía estamos aprendiendo apenas. Cuando llegan las otras fiestas, una seguida de otra, y nosotros vamos teniendo esas experiencias, wow, esto era aquello. En todo, como dijo el apóstol Pablo, en todo yo procuro no hablar de otra cosa sino de Yeshua. Si yo celebro Pascua, en la Pascua tengo que ver a Yeshua. Si yo celebro panes sin levadura, tengo que predicar a Yeshua. Si yo celebro primicias, tengo que predicar a Yeshua. No al judaísmo. El judaísmo no tiene a Yeshua. Cualquiera fiesta sin Yeshua es puro judaísmo. Y yo no me convertí al judaísmo. Yo no salí de una religión cristiana para convertirme a otra religión. ¡No! Yo estoy viendo cómo la Torá me está enseñando lo que la religión cristiana me ocultó por años. Pero eso es si tú quieres dar ese paso. Mire, yo he conocido gente que le muestro videos, les doy enseñanza y todo de la mentira de lo que es la Navidad. Porque eso es una fiesta pagana 100%, la Navidad. Yo he oído gente decir, pues a mí nadie me quita la Navidad. Yo lo he oído decir, hermano. Por mucho que tú le presentes la evidencia en la escritura, el testimonio de la historia, donde nació la Navidad y todo. Mira, hermanos, yo escuché una enseñanza sobre la Navidad que la da un hermano de la iglesia adventista, la iglesia del séptimo día. Yo tengo esa enseñanza, donde muestra toda la mentira de Roma y toda la mentira, muestra la historia de cómo vino la Navidad, esa fiesta hoy en día, ¿cómo es la de los huevos? ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Easter y todo. Tremenda enseñanza, bien documentada y todo. Y hay gente que la oye, pero es que le gusta tanto la fiesta. Mire, le gusta la Navidad, no por festejar el nacimiento de Cristo, de Jesús. Le gusta la Navidad por la rumba. Cuando tú celebras una Pascua, cuando tú celebras Pesach, panes sin levadura, primicia y todas las fiestas del Eterno. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición celebrar eso! Dese la oportunidad a usted mismo y experiméntelo para que vea. Entonces, estamos viendo a un apóstol Pablo, un Rab Shaul, que viene con toda una formación judía, hebrea, ahora cambiar su lenguaje de enseñanza.
Si un judío lo oye a él hablando así, si un judío no convertido lo oye a él hablando así, dice, no, este hombre es un apóstata, dejó nuestra fe judía, dejó... Pero es que él tuvo una experiencia, hermano. La experiencia que tuvo Raab Shaul cuando iba camino a Damasco, esa experiencia que él tuvo, eso cambió rotundamente. Usted sabe, para que un hombre después de haberse hecho rabino, tantos años de estudio, haya dicho, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. El rabino Saulo de Tarso, Saulo está con nosotros, viene de la escuela de Gamaliel. ¡Wow! A ver, rabino. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he escatimado como pérdida por amor a mi Yeshua, para asirme, agarrarme cada día más a Él de la manera en que Él me ha agarrado a mí. Ahí no estamos hablando de religión, estamos hablando de un hombre que tuvo una experiencia. Que nadie le puede venir ahora a contar, no, mira, que no. Fue que yo lo viví. Yo no lo leí, yo lo viví. Y eso es lo que falta en muchos creyentes, vivencia. Ahora, voy a terminar hoy con dos preguntas. Toda persona que tiene a Yeshua, que aceptó a Yeshua, toda persona tiene el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Claro que sí. Okay. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Aleluya. El miércoles en GoToMeeting hablé algo que tiene que ver relacionado con esto. La mujer samaritana, allí en el pozo. Pero yo había hablado de cómo fue, quién fue quien habló primeramente de Yeshua en Samaria. Entonces todo el mundo se fue, los apóstoles, porque llegaron 2 apóstoles a enseñar allí. Después, Felipe, ¿se acuerdan cuando Felipe fue llevado allá? Y no, la persona que habló de Yeshua en Samaria fue la mujer samaritana. Tremenda evangelista esa mujer. Tuvo ese encuentro con Yeshua allí en ese pozo, el pozo de nuestros padres. Aquí eran donde nuestros padres venían a sacar agua, es decir, la mujer estaba enterada de la escritura, ¿no? Le dice Yeshua, mujer, si tú supieras quién es el que te pide el agua, eso cambiaría tu vida. Pero tenía que suceder algo para que ella tuviera esa experiencia. Y es cuando Yeshua le dice, sí, porque has tenido tantos maridos y aún el que tienes no es tu marido. La mujer se sintió completamente descubierta. Sabía que alguien, a solo que tuviera un poder sobrenatural, se podía enterar de cosas tan íntimas que solo le pertenecían a ella. Esa mujer salió y ¿qué fue lo primero que dijo? He hallado al profeta que estábamos esperando. Al profeta que estábamos esperando, y ya empezó el uno. ¿Quién es? Bueno, hemos estado esperando al Mesías, ¿qué tal? Y ella preparó, formó un alboroto que preparó el camino. Después viene Felipe. Y Felipe empieza a predicarles. Y vino la cosecha en Samaria, donde los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. ¿Ok? Hechos, capítulo 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora es que va Pedro y a Juan. Pero cuando Pedro y Juan llegan, ya ellos tenían un terreno abonado. La samaritana ya
y Felipe. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Apenas oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. No hay que es una tevilá de corrección. Cuando llegamos a raíces hebreas, una de las cosas que tenemos que aprender es que ese bautismo que nos enseñaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un día de esto voy a hablar sobre eso. Eso no estaba correcto. Entonces ahora estamos siendo bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Pero nada más hasta allí. Yo sé que si yo le pregunto a la mayoría de los hermanos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿qué experimentaste el día del bautismo? Mucho gozo, mucha alegría. La obediencia, haber hecho corrección, la bendición de la obediencia y tal. Sí, pero es que aquí la Escritura me está hablando de otra experiencia, y es una experiencia sobrenatural que está supuesta a suceder ese día. Dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque eso, mire, Juan el inmersor había hecho muchos bautismos y nunca se había visto eso. Nada más cuando apareció Yeshua. El Espíritu Santo sobre Yeshua. Pero en todos los demás, ¿no? Y después los mandaron a bautizar en el nombre de Yeshua, con la imposición de manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso fue que ellos salieron revestidos de ese poder. Los enfermos, nada más con la sombra de ellos, eran sanados. Nada más con la sombra de ellos. Y ellos no hacían ningún pacto. ¿Tú quieres un milagro? Haz un pacto. No, nada más ellos pasaban el poder que había. ¿Se acuerda el poder con el que Moisés bajó del monte Sinaí, que su rostro, el pueblo le decía, no podemos ver tu rostro, tápate, y se puso un velo? Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba este poder. Vamos ahora a Hechos capítulo 19, y con esto termino. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, es decir, ya eran discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hermano, ¿por qué el apóstol hace tanto énfasis en el Espíritu Santo? Porque es importante. Si no fuera importante, no se hiciera énfasis. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, corrección, y habiéndoles impuesto las
Pablo, las manos vino sobre ellos el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, lo mismo que se vio en Hechos capítulo 2. Hermano, esto no es historia cristiana de los pentecostales, de las asambleas de Dios, no, esto es libro de los Hechos. Esto es libro de los Hechos. Y tú tienes derecho a esto y yo tengo derecho a esto. ¿Y por qué? Es que a mí, mi pastor no me enseña eso. Pues te está enseñando a medias. Te está enseñando a medias. Esto tiene que ser enseñado y ahora es el tiempo. Porque estamos regresando a las raíces de nuestra fe. Y esto es parte de las raíces de nuestra fe. Este personaje aquí, que no es una tercera persona, es el único Dios. El Espíritu es el Señor. Esta manifestación aquí, nosotros la vamos a ver escribiendo el libro de los Hechos, el libro de Romanos, la carta. Es Él mismo quien sigue escribiendo. Y un día voy a hablar a la luz de la Escritura con esta otra doctrina que se ha levantado. Es que se han levantado una cantidad de cosas, hermano. Que cuando la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y corregir, se está refiriendo nada más de Génesis a Malaquías. Lo demás no. Qué mentira del diablo, hermano. Claro, porque quieren desvirtuar todo esto. Porque aceptar yo que toda la Escritura, de Génesis hasta Revelaciones, es inspirada por Dios, entonces es aceptar que yo no estoy viviendo algo que tengo que estar supuesto a vivir. Es toda la Escritura. ¿O acaso cuando terminaron el Evangelio de Juan, el Espíritu cesó? A lo contrario, fue cuando más sirvió. El Espíritu Santo hablando. Iba el apóstol Pablo a un lugar que quería ir a predicar allá. Y de pronto le habla el Espíritu Santo y le dice, Pablo, no vayas para allá si no ves para acá. Fue avisado por el Espíritu Santo que no fuera a tal lugar sino a tal lugar porque allí lo que le esperaba era, y no era el tiempo. Nosotros encontramos al Espíritu Santo impidiendo, llamando. Y dijo el Espíritu Santo, llamadme. Y entonces ahí eligieron. Y habló el Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió y fueron sanados.